Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hace muchos años en este canal os hablé de un misterio muy interesante relacionado con un científico llamado Anatoly Grouchov. Este científico se inyectó una bacteria llamada Bacillus F, ya que sus investigaciones aseguraban que esta bacteria otorgaba la inmortalidad. Fue tremendamente mediático porque este doctor de enorme reputación se saltó todos los protocolos científicos para hacer eso y salió en los medios de comunicación y bueno, tuvo un boom muy viral. Pero de aquel entonces, ya que han pasado pues 8 años hasta ahora, han ocurrido muchas cosas y el doctor Anatoly Grouchov ha descubierto algo muy importante sobre la inmortalidad de esta bacteria que ha llegado a nivel internacional a Estados Unidos y parece que hay unas patentes y un conflicto para dominar el Bacillus F. Y esto, a mi forma de entender, parece ser que quizás Anatoly tenía algo de verdad y lo han detectado a nivel internacional, como por ejemplo a la hora de hacerse con el control de la comercialización que ya está existiendo de esta bacteria. Quédate conmigo en este videoprograma ya que vamos a repasar el caso y, sobre todo, vamos a poner datos totalmente nuevos de este 2025 sobre lo que ha ocurrido con el Bacillus F, la bacteria de la inmortalidad. Veréis, todo esto comienza cuando el doctor Anatoly Grouchov, que concretamente es un criogeólogo de la Universidad Estatal de Moscú, descubre en las capas profundas de la Tierra siberiana, en el permafrost siberiano, unas bacterias que parecen haber sobrevivido 3,5 millones de años. Unas bacterias llamadas Bacillus F, y desconcierta a la propia comunidad científica porque parece que, a pesar de vivir millones de años, permanecer latente, su ADN parece no haber tenido mutaciones, y eso es muy extraño. Sin esperar a la ciencia tradicional, este doctor, Grouchov, decide cruzar la línea invisible de la ética, decide inyectarse a sí mismo esta bacteria, ya que sus propios estudios aseguraban de que tenía el gen de la inmortalidad, o al menos un mecanismo único para proteger las células de cualquier ser vivo. Claro, esto lo convierte en una especie de conejillo de Indias, algo que podría provocar la muerte, porque tú te estás metiendo a una cosa que no tiene ensayos clínicos, lo haces de forma muy imprudente. Pero aparte de inyectárselo y hacerse mediático, lo hace con 20 voluntarios más, amigos cercanos que deciden romper esa barrera y de forma voluntaria ser también parte del experimento. Según Anatoly, los primeros resultados son prometedores: aumento de fuerza física, mejoras hormonales, niveles elevados de testosterona, vitalidad fuera de lo común, es decir, mucha más vitalidad para la edad que tienen, pero lo que realmente, digamos que persigue este científico es la inmortalidad, alargar la vida lo máximo posible, o si no es casi eterno, multiplicarlo por 10 o por 100 veces la vida del propio ser humano. Cuando se investiga el Bacillus F, lo que realmente esconde esta bacteria es que evita la degradación del ADN y el ARN. Con el paso de los años, cuando envejecemos, se produce ese envejecimiento por la degradación del propio ADN. Pues el Bacillus F parece que encapsula las células y las protege de la degradación, o al menos esto es lo que asegura el señor Grouchov. Claro, a pesar de haber estado congelado durante millones de años, la bacteria sigue viva y funcionando, y esto no es una hipótesis, esto es un hecho científico observable, según Anatoly. De hecho, el propio Anatoly dice que nuestras células no son tan distintas de la del Bacillus F. Si entendemos el sistema de protección que tiene celular, podríamos adaptarlo en nuestro cuerpo y mantenernos jóvenes
muchísimo más tiempo. El caso es que el Bacillus F se encontró en una región de Siberia muy particular, llamada Yakutia, un lugar que tiene menos 40 grados bajo cero, el día que más calor hace, pero allí la gente se ha adaptado a esa vida tan agresiva e incompatible. Allí los niños van a la escuela a esas temperaturas tan bajas y han sobrevivido. Pues parece ser que Anatoly también ha hecho un estudio de los habitantes de Yakutia y ha descubierto que a pesar de vivir en condiciones extremas del bajo cero, su vida es muy larga. Tienen una esperanza de vida más alta que el sur de Europa, que lugares como, por ejemplo, Florida también. Y según Brochov, esto no es una coincidencia. Él cree que el Bacillus F se ha adaptado genéticamente al pueblo de Yakutia y que esto es una de las pruebas sobre el tiempo a larga distancia del efecto de esta bacteria en el cuerpo humano. Ese es un poco el resumen de la historia, pero ahora vamos a lo importante, porque esto de que se lo inyectó ocurrió en el 2015 y a partir de ahí han pasado ya muchos años con sorprendentes descubrimientos. Fijaos en esto. En 2024, Anatoly Brochov publica un estudio con varios científicos llamado Advanced Youth Microbiome Research. ¿Sabéis lo que publica en este estudio? Evidencias de cómo, utilizando el Bacillus F en ratones, concretamente en la sangre de los ratones, en los leucocitos, estos ratones resisten a la exposición de peróxido de hidrógeno, un agente que oxida y daña el ADN. Pues lo colocan con el Bacillus F y los ratones sufren la mitad de daño por oxidación de peróxido de hidrógeno. Es decir, el Bacillus F estaba encapsulando los leucocitos en la sangre de los ratones, protegiendo la degradación ambiental o externa en el cuerpo de los ratones. Y este estudio es muy revelador porque, como os digo, es actual, 2024, y es una prueba de que, por lo menos ante la degradación, tiene razón, funciona el Bacillus F. El segundo experimento consistía en hacer lo mismo, pero calentando el lisado bacteriano, el Bacillus F, a 60 grados antes de usarlo. Y esto lo hicieron para que alguna proteína llamada termoestable del Bacillus F tuviese más protección genética. Y así lo pudieron corroborar. Muy interesante lo que han podido hacer. Pero claro, el estudio también dice que aunque están viendo efectos muy positivos, desconocen cuál es el mecanismo preciso del por qué. Sin embargo, el Bacillus F lo hace. Más cosas sobre efectos hormonales y energéticos. Publican también un artículo en el llamado Japanese Journal of Gastroenterology and Hepatology, junto a los japoneses, y publica este nuevo artículo que incide en un impacto brutal en los niveles de testosterona. Y esto, aquí es donde intervienen las 20 personas que contactaron con él, muchos eran amigos suyos, que donaron su voluntad, su cuerpo, para experimentar algo que no es científico, pero se saltaron los protocolos. Pero aquí en el artículo, ya que se lo han inyectado, pues al estudiarlo descubre niveles elevadísimos en la testosterona, algo que no es normal de por sí. De hecho, hizo una comparativa entre análisis de sangre antes de la inyección y análisis de sangre posteriores. Y esto se traduce en mayor vitalidad, mayor fuerza física, mejoras en el rendimiento muscular y otros efectos biológicos. Pero en este estudio también dice que a pesar de este boost, de este energizamiento hormonal, a pesar de esto, no es prueba aún de la inmortalidad. Pero bueno, estaban descubriendo cosas muy interesantes con esto. Y esto a mí me causa mucha atención, fijaos. Anatoly dice, mi objetivo es extender la vida humana, entre 10 o 100 veces más de lo normal. Pero él admite que aún no está seguro de que de que funcione realmente el Bacillus, pero sí que está viendo cosas interesantes en su estudio. Digo que para mí esto es importante porque aquí se ve un poco la nobleza del científico, ¿no? No podría haber caído en el egocentrismo absoluto. No, yo tengo la razón, sí, nos estamos volviendo inmortales. No, realmente conserva la honestidad científica.
Por eso a mí esto me ha interesado mucho ese comentario. También publicó un artículo hace unos años, en el 2021, que también lo podemos considerar actual debido a el tanto tiempo que está investigando esto, llamado Microorganisms for Permafrost and Their Possibility Applications. Este artículo aparece en una revista de aplicaciones biotecnológicas de bacterias del permafrost, y aquí habla de algo muy preciso que yo desconozco qué es, pero os lo digo. Habla del supernatantes del Bacillus F. Supernatantes. Dice que esto disminuye el daño oxidativo en el ADN de los leucocitos, pero esto ya lo veríamos años después, en el 2024, con lo de los ratones, que ya os he explicado. Sin embargo, en este artículo del 2021, años antes, ya estaba perfilando lo que estaba descubriendo, hasta que ya se ha confirmado. Y aquí entran las patentes. Las patentes, aquí ya la cosa se vuelve siniestra porque a nivel internacional Estados Unidos se da cuenta de esto y quiere agarrar lo máximo posible de la tecnología que está inventando el señor Groucho. Mirad, patentes. En el 2012 hay una, con el nombre que tenéis en pantalla, que es registrada como una de las primeras patentes. 2012, antes de toda la investigación que ahora conocemos. Luego tiene otra patente sobre la actividad inmunomoduladora y geroprotectora. Y consigue otra más sobre el método para mejorar la calidad de los mamíferos. También registra 4 patentes en Ucrania que cubren distintos usos: agente inmunomodulador, geroprotector, cardioprotector, hepatoprotector y antioxidantes. Luego tiene otras patentes sobre tecnología del Bacillus F para hacerla antiinflamatoria y radioprotectora. Y en Estados Unidos presenta una patente que ya fue aprobada en el 2024 para un método para colocar Bacillus F en el yogur, ojo, y utilizarlo como probiótico por su sistema positivo de antioxidación celular. O sea, yogures de Bacillus F para proteger y alargar la vida, quizás. Pues ya tiene la patente él asegurada en Estados Unidos, ¿eh? Interesantísimo. Porque, claro, esto sugiere una estrategia hacia el futuro para comercializar la bacteria en alguna cadena alimentaria, ¿no? Como un complemento de dieta o lo que sea. Y aquí es cuando surge una empresa llamada Atema Biotech. Esta empresa tiene un proyecto del Bacillus F en conjunto con el señor Anatoly, una empresa que está en Siberia, y lo que quiere es desarrollar ese suplemento nutricional que proviene del Bacillus F. Lo que quieren hacer es purificar un lisado bacteriano del Bacillus F a un 99,8% para tener el contenido activo y mezclarlo con potasio para conservarlo y fabricar un tónico inmunológico y geroprotector. Según he podido leer la información del fabricante, porque esto ya está fabricándose, dice que es un extracto natural del Bacillus F que posee múltiples efectos beneficiosos. El listado es gigantesco, pero os pongo los más importantes: cicatrizante y probiótico, hepatoprotector y desintoxicante, cardioprotector y geroprotector, además de inmunomodulador y adaptógeno. También es antiinflamatorio, antialérgico, mejora muscular y endocrina, regula niveles hormonales y, sobre todo, protege el ADN ante la radiación y mutaciones. Esto que os acabo de contar de esta empresa, Atema Biotech, es del 2025. Es información nueva. Es como después de 10 años de la inyección que se hizo, pues ya está dando su comercialización. Por un lado, podemos sospechar, ¿no? Pero por otro lado, esos estudios científicos que se están publicando a nivel internacional, lo que se publica son hallazgos, evidencias. Lo que se publica es que está funcionando, pero por ahora no para la inmortalidad, pero sí para alargar la vida, eso seguro. También he encontrado que ha aparecido en algunas entrevistas, tanto en Rusia como en Estados Unidos, y en una de las entrevistas dice que el producto que están desarrollando se toma bajo la lengua
y se hace ciclos de 3 meses durante todos los días para poder alargar la vida y tener todos los efectos anteriormente citados. Si os habéis dado cuenta, lo que están vendiendo no es un fármaco, porque si fuese un fármaco tendría que ser aprobado, tendría que pasar un montón de ensayos clínicos. Lo disfrazan con suplemento o con algo similar. Así pueden hacerlo. Pero ¿hasta qué punto será real todo esto? Y claro, volvemos a lo de antes. La ciencia dice que funciona, pero no para la inmortalidad. Quizás nos acercamos un poco más al mítico gen del vampirismo, aunque eso es otro tema, pero se relaciona vagamente con esto. Como os comenté hace unos cuantos años, un amigo y yo contactamos con Anatoly vía por correo electrónico. Y mi amigo se hacía pasar por científico para intentar sacarle datos a Anatoly hasta que nos descubrió y dejó de enviarnos correos. Porque en aquel momento era la época donde se había hecho muy mediático y él estaba evitando un poco los medios de comunicación, por así decirlo, y la única forma para acercarse era, pues, con la ciencia. Y él nos ofrecía ir allí y estar con él, con el laboratorio y poder hacer pruebas. Pero bueno, todo eso acabó un poco en nada, porque al final se enfrió la conversación y mi amigo pues tampoco sé muy bien qué es lo que al final pues sacó en claro. Pero hubo un intento y una comunicación con él muy breve, pero se podría volver a intentar, porque ahora parece que todo está más listo que antes. Llegados a este punto, ¿qué pensáis vosotros? ¿Existe una bacteria en Yakutia, en Siberia, que puede otorgar la vida eterna? ¿Es todo marketing? ¿Es todo mentira? ¿O eso implicaría la manipulación de estudios científicos serios e internacionales? El caso es que esas patentes también nos indican el camino. ¿Qué pensáis vosotros, amigos? Con esto dicho, aquí me despido y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.